El siguiente mensaje es predicado por Nathaniel Gutiérrez en la Iglesia La Roca en Arequipa, Perú. Para escuchar más mensajes, visítenos en la página web larocaarequipa.com. Muy bien, en esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias a Génesis capítulo 12 y vamos a continuar la lectura empezando en el verso 10. En ese entonces hubo tanta hambre en aquella región que Abraham se fue a vivir a Egipto. Cuando estaba por entrar a Egipto, le dijo a su esposa Sarai: yo sé que eres una mujer muy hermosa. Estoy seguro que en cuanto te vean los egipcios dirán: es su esposa. Entonces a mí me matarán, pero a ti te dejarán con vida. Por favor, di que eres mi hermana, para que gracias a ti me vaya bien y me dejen con vida. Cuando Abraham llegó a Egipto, los egipcios vieron que Sarai era muy hermosa. También los funcionarios del faraón la vieron y fueron a contarle al faraón lo hermosa que era. Entonces lo llevaron al palacio real. Gracias a ella trataron muy bien a Abraham. Le dieron ovejas, vacas, esclavos y esclavas, asnos y asnas y camellos. Pero por causa de Sarai, la esposa de Abraham, el Señor castigó al faraón y a su familia con grandes plagas. Entonces el faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué me has hecho? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste que era tu hermana? Yo pude haberla tomado por esposa. Anda, toma a tu esposa y vete. El faraón ordenó a sus hombres que expulsaran a Abraham y a su esposa junto con todos sus bienes. Hasta ahí la lectura de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por Abraham y Sarai. Gracias, Señor, porque en ellos vemos una historia muy curiosa, muy interesante y a la misma vez un poco difícil de comprender. Padre, sabemos que sin el Espíritu Santo obrando por medio de cada uno de nosotros, Señor, no vamos a poder entender este pasaje. Necesitamos tu poder. Te pedimos que abres nuestros ojos y entendimiento y que pongas en nosotros el deseo de obedecer, Señor, y confiar en Jesucristo. Porque te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Seguramente las palabras de Abraham cuando Sarai estuvo con el faraón. ¿Cómo hubiera podido Abraham vivir sabiendo que su esposa estaba en el palacio real? ¿Cómo viviría consigo mismo? ¿Cómo se consolaría? ¿Cómo dormiría? No puede haber un sentimiento más terrible que el de sacrificar a la persona a quien más amas para salvar a tu propia vida. Y esto es precisamente lo que Abraham hizo. La situación empezó en su casa, en la región de Negev. En Génesis 12:10 nos explica de un hambre en esa región que era muy severo. Una hambre que era tan fuerte que el autor de este pasaje lo explica con un término que describe también una batalla muy intensa. La intensidad de la batalla era una forma de describir también la intensidad de la hambre que sentían en la tierra donde estaba Abraham. Tan severo era el hambre en la región que el texto que le causó a Abraham y Sarai recoger sus cosas y trasladarse del lugar donde estaban viviendo. En los tiempos del Antiguo Testamento era una vida muy diferente.
No habían almacenes y supermercados donde podían ir para buscar comida si es que no hubiese. Si no había agua y lluvias, entonces no había vegetación. Si no había agua y vegetación, entonces no había de qué dar a los animales. Si no se podía dar a los animales, entonces uno no podía alimentarse a sí mismo. El hambre en la tierra era algo muy peligroso. El hambre en la tierra podía significar muerte. Si no había alimento para los animales, morían los animales. Las vacas, los corderos, las cabras. ¿Qué podía hacer uno en ese caso? Y el ganado que uno tenía en ese tiempo era sus riquezas. Era todo lo que tenían. Pónganse en los zapatos de Abraham y Sarai. En esos momentos de hambre, ¿qué estaban pensando ellos? ¿Qué estaban sintiendo? Poco a poco ven desapareciendo sus riquezas, ven que va desapareciendo su comida, ve que está poco a poco desapareciendo todo lo que tenían. Pero ¿qué es lo que había sucedido en la vida de Abraham y de Sarai? ¿Qué es lo que había sucedido? Porque hace una semana atrás Dios había dicho de que Él iba a bendecir la vida de Abraham y Sarai. Miren sus Biblias en Génesis 12:2. Haré de ti una nación grande y de ti y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Buenos días. Si se acuerdan de la semana pasada, Abraham y Sarai habían salido de la tierra de sus padres, de la casa de sus padres, ¿se acuerdan? Fueron porque Dios les mandó y dijo que les iba a bendecir, que tuvieran fe y Dios le ayudaría y bendecería. Pero ¿qué ha pasado desde ese último verso de la semana pasada y ahora? Todo ha cambiado. Ahora hay hambre en la tierra. Ahora las promesas de Dios parecen desaparecer. ¿Dónde está la nación grande que Dios prometió? ¿Por qué Canaán será para mi descendencia y no para mí ahora? Seguramente estaba preguntando. ¿Cómo vas a hacer que mi nombre sea famoso si no tengo hijos? Si ahora todo lo que tengo está siendo amenazado por el hambre en la tierra. ¿Qué iba a pasar con Abraham y Sarai? Ustedes de repente se acuerdan que la semana pasada les di a todos los niños, ¿se acuerdan? Unos que eran lentejas, ¿no? Unos chocolates pequeños. Y les dije que me lo devolvieran a la basura y les cambié por un chocolate más grande, ¿ya? Pero ¿qué creen que hubiera pasado si es que le hubiera dado esa lenteja y les hubiera dicho, ustedes pueden comer esa lenteja ahora o me lo pueden devolver ahora y en una semana les doy 5 sublimes? ¿Qué piensan que harían los niños? ¿Devolverían el chocolate que tienen en sus manos para esperar una semana para una recompensa más grande? ¿O comerían lo que estaba ya en su presencia, en su mano? Creo que la mayoría comería esa lenteja, ¿no? Aunque sacaría más provecho esperar una semana, igual ya estaba en su boca, ya estaba en su mano, podían saborearlo. Dios le dio a Abraham una opción parecida. Abraham y Sarai podían confiar en Dios y en su tiempo y las bendiciones prometidas, o podía buscar su propia solución. Saben que confiar en Dios no es fácil. Realmente es un trabajo difícil. Requiere mucha paciencia, requiere mucha confianza en Dios, porque a veces Dios no nos da las cosas que queremos en el tiempo en que lo queremos.
Nosotros podemos entender esto en nuestras propias vidas, ¿no? Sabemos que Dios nos promete que no nos puede desamparar. Pero ¿no es cierto que a veces no hay trabajo? ¿Qué sucede cuando no hay trabajo? Cuando tenemos hambre, cuando los matrimonios no van bien, o cuando tenemos temor. Queremos una respuesta de Dios no en un año, queremos una respuesta de Dios ahora. Cuando estamos sufriendo, cuando estamos desesperados, enfermos, cuando pasamos injusticia, soledad, cuando fracasamos, cuando vivimos en pobreza, cuando sentimos dificultades constantes, es fácil preguntar, ¿dónde está Dios? ¿Cuándo vas a venir a mi ayuda, Dios? ¿Cuándo me vas a ayudar? ¿Cuándo cumplirás con tus promesas de ayudarme a mí y de ser mi Salvador? Te necesito, no mañana, te necesito ahora, no más tarde. De seguro podemos decir junto con Abraham, Señor, mi problema es fuerte y es serio, mi problema es algo presente, no futuro, mi vida está en riesgo y mi familia también. Y es cierto, esto es lo que estaba pasando con Abraham, su mundo entero se estaba viniendo para abajo y su fe estaba siendo probado de una forma muy dura. Dios le había prometido una herencia grande a Abraham, hijos y tierra, bendiciones, iba a ser famoso. ¿Cómo iba a llegar a tener estas bendiciones Abraham? Había hambre en la tierra, sus riquezas estaban bajando, de repente iban a morir de hambre. ¿Cómo iba a cumplir Dios esta promesa? La fe de Abraham estaba bajando. Sara era estéril, ¿cómo iban a tener hijos? Eran nómadas, no tenían propia tierra y ahora había hambre por todas partes. De seguro Abraham ya estaba harto de esperar, no estuvo dispuesto a esperar más en los tiempos y las provisiones de Dios y tomó las cosas en sus propias manos. Esta vez cuando Abraham le dice a Sarai, amor, nos vamos, y ella dice, ¿dónde? Él tiene la respuesta, nos vamos a Egipto. ¿Por qué? Porque ahí hay comida y hay agua, ahí está el río Nilo y podemos buscar refugio ahí. Abraham ahora no tiene dudas, él tiene la respuesta. En vez que esperar en Dios como vimos el domingo pasado, en vez que esperar en algo invisible, algo incierto o quizás algo inseguro, Abraham quiere lo visible, él quiere lo que es práctico. Y él decide tomar las riendas de las manos del Señor y empezar a manejar su propia vida. Y para mí la cosa más natural en esta vida es hacer eso. Querer tomar las riendas, querer tomar el control de mi propia vida y buscar la mejor solución para mí, para mi familia, para mis necesidades. A mí no me gusta lo inseguro, a mí no me gusta lo inesperado, no me gusta esperar. Y creo que no soy el único. Pero hay un problema muy grave al hacer las cosas en el poder de la carne. La carne no calcula bien. El corazón siempre está buscando lo suyo. Escucha lo que Jeremías 17:9 dice. Nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Cuando empezamos a vivir en la carne, empezamos a dejar al lado las prioridades de Dios. La fe empieza a bajar y empezamos a esperar más en lo visible, más en lo seguro, más en lo que podemos sentir y ver. Y hermanos, esto es lo que pasó con Abraham. En la vida de Abraham vemos un patrón de que él siempre esperaba a que Dios bajara y que hablara con él. Y cuando escucha la voz de Dios, entonces Abraham obedece. Y después de obedecer, ¿sabes lo que hace Abraham? Edifica un altar en agradecimiento a Dios. Pero acá vemos algo muy interesante. El autor nos muestra que no hay ninguna de esas cosas. Dios no le está hablando a Abraham. Abraham está actuando en su propio razonamiento.
Abraham no está edificando un altar. Aquí Dios ya no está entrando a la vida de Abraham. Abraham está viviendo su propia vida. Abraham no está buscando y siguiendo las indicaciones de Dios. Está bajando a Egipto sin la dirección de Dios. ¿Se acuerdan en el libro de Jonás cuando estudiamos? Dios le llamó a Jonás a que se levantara y que se fuera a predicar. ¿Y qué es lo que hizo? Se levantó y bajó para Jope. Y bajó dentro del barco. Y luego bajó hasta los lugares más profundos del mar. Y vemos ahí un señalamiento del autor que está diciendo, mira cómo Jonás físicamente está bajando. Y espiritualmente también Jonás está bajando. Lo mismo está pasando con Abraham. Está bajando a Egipto, bajando. Es una forma de pintar una realidad espiritual también en la vida de Abraham. Él está bajando en su fe. Él está bajando en su confianza en el Señor. ¿Y quién de nosotros no haríamos lo mismo? Creo que al leer el pasaje es fácil decir, ¿cómo puede ser Abraham tan terrible de dar a su esposa? ¿Cómo puede Abraham hacer algo tan terrible? Pero nosotros no sabemos el hambre que sintieron ellos. Nosotros no sabemos la situación. Yo creo que nosotros haríamos lo mismo. Nosotros somos muy impacientes. Queremos que Dios haga las cosas en nuestras vidas en las maneras en que nosotros queremos y en nuestros tiempos, y no en el tiempo perfecto de Dios. Preferimos comer esa lenteja que esperar una semana por 5 sublimes. Preferimos mantener las riendas firmemente en nuestras manos. Pero saben que hay consecuencias para las personas que viven de esta manera, que viven con las riendas en sus propias manos. Cuando yo tenía 17 años, yo vivía en Huanta, que está en el departamento de Ayacucho, y como iglesia nos fuimos de paseo. Lo hacíamos muchas veces a las cataratas, pero en esta vez fue en un río que tenía una parte que era tranquilo donde podíamos nadar, y al lado de ese lugar tranquilo había un espacio de arena donde podíamos jugar fútbol. Entonces todos los hombres estábamos jugando fútbol y de repente escuchamos unos gritos, ¡auxilio, auxilio! Y todos miramos y 2 de las mujeres de nuestro grupo estaban bien metidos al río, estaban ahogándose. Y nosotros nos metimos de frente, ropa y todo, al agua, nadando lo más rápido posible porque cada segundo contaba. Y llegamos a ellas desesperados, ¿no? Por ellas, porque no sabían nadar. Pero también estábamos jugando fútbol y estábamos cansados. Y habíamos nadado muy rápido y estábamos aún más cansados. Y cuando llegamos para salvar a las chicas, ¿qué es lo primero que hicieron ellos? ¿Alguien se imagina? Estaban ahogándose, vieron a nosotros y nos empujaron para abajo para respirar. Y nosotros ya estábamos por ahogar también, porque ellos nos estaban empujando para abajo y nosotros queríamos levantarles, pero juntos nos estábamos ahogando. Viendo a estas 2 chicas, hoy día si estuvieran aquí, no están, pero si estuvieran aquí, ustedes dirían, jamás harían algo a nadie, harían algo a cualquier persona. Jamás tratarían de matar a una persona, jamás harían algo tan terrible que matar a una persona o tratar de ahogar a una persona. Pero lo curioso y lo que aprendí de esta historia es que nosotros realmente no conocemos a nadie. En un momento de desesperación, yo vi otro lado de estas damas. Vi que todos nosotros tenemos una forma distinta de vivir cuando llegan momentos en la vida que nos asfixian. Tenemos maneras de reaccionar diferente. Y Abraham estuvo en ese momento así. Es muy cierto que Abraham fue conocido como el hombre de la fe y el amigo de Dios, pero cuando esa fe fue probada, vemos que Abraham no es tan fuerte como lo que pensábamos. En el momento en que Abraham y Sarai están por entrar a Egipto, Abraham de repente revela su plan, ¿no? Primero le dice, vamos a Egipto, hay un río Nilo, ahí vamos a poder vivir y no hay problemas. Y cuando están por entrar, hay una cosa más,
tienes que decir que eres mi media hermana o que eres mi hermana, porque si no me van a matar y necesito que me ayudes en esto, porque así nos puede ir bien. Tú puedes vivir, yo también puedo vivir. Es la solución, ¿no? Era su plan de Abraham para salvar a su propio pellejo. Probablemente Abraham estaba muy asustado al entrar en la tierra extranjera. ¿Qué pasaría? Así como estas dos mujeres que les mencioné, estaban desesperados. No tenían malas intenciones, pero a la misma vez ellos querían sobrevivir, y eso a cualquier costo. Y Abraham también, aquí en desesperación y en hambre, sacrifica a su esposa. Con una media mentira dice que Sarai era su hermana, no su esposa. Esto para Abraham era la única forma de garantizar que no matarían a él y que para obtener a Sarai, porque era muy hermosa. Es interesante cómo vemos todavía la vida de Abraham bajando espiritualmente, ¿no? Primero deja de consultar con Dios, luego baja a Egipto y ahora está empezando a mentir para salvarse a sí mismo. Ya no tiene su fe en Dios, tiene su fe en su propio razonamiento. Y nosotros sabemos lo que pasa después, ¿no? Sarai es llevado ¿dónde? Al palacio del faraón, para ser una de las mujeres más del faraón. Y la palabra nos dice que el faraón, en cambio por la hermana, entre comillas, de Abraham, le bendice a Abraham. ¿Qué le da? Le da esclavos, esclavas, le da camellos, asnos, asnas, le da de todo. Ovejas, vacas. Pero imagínate cómo hubiera pensado Abraham en ese momento. Sarai, su esposa, ahora está en el palacio real. ¿Qué va a poder sacarle a ella? Y ahora está rodeado de regalos por haber pecado, por haber mentido. Ahora tiene cantidad de bendiciones, pero lo ha obtenido incorrectamente. ¿Cómo te sentirías tú? ¿Qué harías? Abraham y Sarai están en grandes problemas. Ellos tienen todas las riendas en sus manos, pero ahora dejados a ellos mismos, no pueden hacer nada. Todo está fuera de sus manos. El faraón tiene a Sarai. Quizás sin Dios pensaríamos que aquí acaba la historia. No hay nada que Abraham puede hacer. No hay una solución positiva. Pero viendo este escenario tenemos que recordar algo muy importante. Que Dios tiene un plan. Y su plan es más grande que Abraham y Sarai. Su plan es más grande que tú y yo. Desde el primeros capítulos de Génesis, Dios ha estado llevando un plan a cabo. Ha estado ejecutando un plan de salvación. Y empieza en capítulo 3:15 una muestra muy obvia, cuando Dios le dice a la serpiente: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Desde ese momento, ¿qué vemos? Vemos una lucha entre la serpiente y la semilla de la mujer. Vemos que Caín mata a su hermano Abel. Y vemos que Dios levanta a Set para continuar, para seguir el patrón, el plan de Dios. Vemos que el mundo se pone terrible. La gente está haciendo cosas tan terribles que Dios decide destruir a todo el mundo con una inundación. Vienen las lluvias y toda la gente muere, menos la familia de Noé, la familia justa, la familia que llevaba la semilla, la simiente de la mujer. El plan de Dios continúa a pesar de todas las circunstancias. Y la semana pasada vimos que Dios siguió extendiendo el plan de salvación por medio de Abraham y Sarai, cuando en el verso 3 dice: por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Pero ¿qué va a pasar? Abraham y Sarai estaban actuando sin Dios. Estaban actuando en la forma que a ellos les parecía razonable. Después de todo, no iban a morir de hambre. Dios no estaba actuando y ellos se sentían solos. Sentían que Dios no hacía nada para ayudarles. No pudieron esperar más y decidieron tomar las decisiones en sus propias manos, de tomar decisiones de su manera.
Pero qué decisión tan terrible, qué falta de paciencia y qué falta de fe en Dios. Por sus malas decisiones de Abraham y Sarai, hecho a base de la razón humana y no por la palabra de Dios. Ahora vemos que la simiente de la mujer, la simiente del Salvador, estaba en riesgo. ¿Qué sería del plan de Dios para la salvación del mundo? Ahora Sarai está en el palacio real. ¿Qué pasaría con el plan de Dios? Y hermanos, les cuento que a menos que Abraham tuviera un corazón de piedra, estoy casi 100% seguro de que esta historia con Sarai le causó muchísimo estrés. ¿Quién de nosotros nos sentiríamos así? Estoy seguro que Abraham estaba arrepentido por haber dejado que su esposa estuviera en el palacio real. Realmente metió la pata. Y creo que nosotros somos una iglesia que reconoce que nosotros tendemos a lo mismo. Queremos depender en Dios, queremos esperar en Él, pero realmente es difícil. Es difícil y como vemos, a veces es casi imposible esperar en las promesas de Dios. Simplemente tomamos acciones y hacemos las cosas en la manera que nos da la gana o nos parece mejor. Y por esta razón constantemente estamos viviendo las consecuencias de malas decisiones que hemos hecho sin la sabiduría de Dios. ¿No es así? ¿No es así que nosotros tenemos vidas que están siendo malogradas más y más por nuestras malas decisiones? Mi suegra, que vive en los Estados Unidos, tiene su propia compañía de construcción y de remodelación. Y ella tenía un trabajador excelente que ponía mayólicas pequeñas en formas de arte en las casas. Era uno de los mejores que jamás he conocido. Y ella lo empleaba, pero cuando iba a las casas, este trabajador, ¿sabes lo que hacía? Le decía, oye, pero yo te lo puedo hacer esto por mucho menos. Y te lo puedo hacer con mejor calidad. Y poco a poco los clientes empezaron a decirle a mi suegra, oye, él está tratando de robar trabajo de ti. Entonces mi suegra fue y habló con él y le confrontó y él dijo, yo voy a cambiar, discúlpame, sí, no, tienes razón, no lo voy a volver a hacer. Pero ¿qué sucedió? De nuevo, a pesar de darle muchas oportunidades, este joven continuó ese mismo patrón y tuvo que despedirle a mi suegra, a este trabajador. No sé qué piensas de esta historia, pero creo que después de la primera o la segunda lo hubiera corrido, ¿no? No hubiera tenido la paciencia para una persona así. Y viendo la historia de Abraham y Sarai, creo que tampoco le hubiera dado más oportunidades de cargar la semilla, el simiente, el plan de salvación de Dios más allá. No, ellos fracasaron. Dios les había dado un trato especial a Abraham y Sarai. Les había prometido bendiciones, pero ellos no eran lo suficiente pacientes y no tuvieron la fe para confiar en Él. Fracasaron. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que hace Dios con Abraham y Sarai? Simplemente dice, bueno, ustedes se metieron en ese problema, a ver si pueden salir solos, ya que no me necesitan, así dijo el Señor. ¿O les cayó un martillo de la justicia y les mató a los dos? Tampoco. Cuando vemos nuestras propias vidas, creo que nosotros sabemos que no solamente somos pecadores, pero igual que Abraham y Sarai, nosotros también fracasamos todo el tiempo. Muchas veces nuestras vidas dan un mal testimonio. Pensamos, yo soy terrible, no debo estar en la iglesia, Dios no me puede usar a mí. Solamente estoy estorbando en el plan de Dios. Solo estoy malogrando el plan de Dios para mi vida. Pero yo quiero recordarles algo. El plan de Dios no se trata de nosotros. Se trata de algo mucho más grande que nosotros. El plan de Dios, su plan de gloria, su plan de gracia es increíble. Y el plan de Dios incluye a personas como Abraham y Sarai. Incluye a personas como tú y yo.
para traer la salvación de Jesús a todo el mundo. Y ese plan de Dios no solamente nos incluye a nosotros, pero incluye nuestros pecados, incluye nuestros fracasos, incluye nuestras preocupaciones, nuestras equivocaciones y nuestra debilidad. Dios no solamente incluye estas cosas a nosotros y a nuestros pecados y fracasos, pero su plan está diseñado para ayudarnos a rescatarnos de nuestros pecados y de nosotros mismos. Dios no salva a Abraham y a Sarai de su falta de fe solamente, nos salva a nosotros también de nuestra falta de fe. Y si esto no fuera suficiente, hermanos, Dios hace algo aún más increíble. No solamente en su plan maravilloso de la salvación nos incluye a nosotros y en nuestros pecados, no solamente nos ayuda a salir de nuestros pecados, pero nos bendice. Es como lo que estaba enseñando a los niños en antes. ¿Qué profesor, qué maestra va a bendecir a los niños por fracasar, por hacer algo tan terrible? Pero aquí el Señor, ¿qué es lo que hace? Nos bendice a pesar de nuestros fracasos, a pesar de quienes somos. Dios nos bendice. Mira lo que dice en el verso 17. Dios no solo entra en la situación de Abraham y Sarai, pero les rescata del poder del faraón y los bendice con bienes. Escucha esto. Pero por causa de Sarai, la esposa de Abraham, el Señor castigó al faraón y a su familia con grandes plagas. Y luego el verso 20. Y el faraón ordenó a sus hombres que expulsaran a Abraham y a su esposa junto con todos sus bienes. ¿Escucharon esto? ¿Quién es el que pecó aquí? Abraham. Pero ¿quién es castigado? El faraón. ¿Y quién es bendecido? Abraham y Sarai. Camellos, asnos, asnas, esclavos, esclavas, vacas, corderos, de todo los bendice. Dios no solamente los rescata de la situación que ellos crearon, algo que no merecían, pero les bendice. ¿Por qué? ¿Por qué le bendice a Abraham? ¿Por qué le bendice a Sarai? No tiene sentido. ¿Por qué? Porque aunque muchas veces tenemos la tendencia de pensar que somos muy importantes en este mundo y que somos el centro del mundo, Dios no lo ve de esta manera. Les voy a explicar. Su plan, nuestra salvación y nuestro futuro, nuestras bendiciones no dependen de nosotros. La bendición de Dios no depende de tus actos, de tus éxitos. Depende solamente de Jesús. Así como Dios tuvo que entrar a la situación de Sarai para salvar su vida y también la simiente de salvación, Jesús entra en nuestras vidas para salvarnos de nuestra situación, de nuestros fracasos. Igual que Abraham y Sarai, nosotros estábamos y muchas veces todavía estamos en desesperación y sin esperanza. Y Jesús viene y nos rescata. No porque hicimos bien, pero más bien por su gracia, porque Él es misericordioso. Hermanos, entiendan una cosa hoy día por lo menos. El plan de Dios, de nuestra salvación, no depende de nosotros. Nuestra salvación no depende de ti ni de mí. No depende de tus fracasos ni de tus éxitos. Solo depende de Jesús. ¿Me permiten regresar una vez más a la pregunta hipotética que hizo Abraham a Sarai, a sí mismo al inicio? ¿Se acuerda lo que decía? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Mi esposa está con el faraón. ¿Qué hice? La respuesta de Dios en este pasaje es: Abraham, no has hecho nada bueno. ¿Qué has hecho? Nada. Más bien sacrificaste a tu mujer para salvarte a ti mismo. Eso es lo que has hecho. Pero el Señor responde: pero la pregunta no es qué hice.
La pregunta más bien es, ¿qué es lo que hizo Jesús? Deja de preguntar, ¿qué hice? Pregunta, ¿qué es lo que hizo Jesús en mi lugar? Es lo único que importa. Él no empujó a su mujer para salvarse a sí mismo. Él dio su propia vida. Él sacrificó su vida para darnos vida a nosotros. Y esto es lo único que importa. Y es por eso que nosotros podemos dar gloria a Dios por esta maravillosa noticia, que Dios solo ve a Jesús cuando nos mira a nosotros. No importa lo que nosotros hicimos, importa lo que Jesús hizo por nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, es difícil predicar un mensaje que no nos da, Señor, una lista de quehaceres, una lista de cómo debemos de cambiar nuestras vidas en esta semana. Pero Padre, te ruego que nos ayudes a entender el propósito de este mensaje y este pasaje, Señor, que nosotros tenemos que confiar en Jesús. Aunque hayamos fracasado, aunque nuestras vidas son un desastre, Padre, eso no es lo que te importa. Lo que te importa a ti, Señor, es que confiemos en Jesucristo, el que hizo todo bien, el que hizo lo que nosotros no pudimos hacer, el que dio su vida para darnos vida a nosotros, a pesar de nuestro comportamiento, a pesar de nuestras faltas. Padre, no hay ninguna persona aquí que merece estar delante de ti. Todos debemos estar sentenciados. Pero gracias a Jesucristo, el que dio su vida por nosotros, Padre, podemos glorificarte, podemos darte gracias. Y así cuando miramos, Señor, a nuestros fracasos, podemos mirar a Jesús y saber que Él pagó por nuestros fracasos, pecados pasados, presentes y futuros. Tu amor y tu gracia no depende de nosotros, Padre, depende de Cristo. Y te glorificamos por esto, Padre. Gracias, gracias por tu amor, gracias por tu gracia en nuestras vidas. Te pedimos y te damos gracias por todas estas cosas, por medio del que hizo todo esto posible, por Jesucristo. Amén. Este mensaje fue predicado por Nathaniel Gutiérrez en la iglesia La Roca, en Arequipa, Perú. Para escuchar más mensajes, visítenos en la página web larocaarequipa.com.